14ª Jornada de Capacitación Docente, FADES. Conferencia de la Facultad Descentralizada con el Dr. Howard Snyder, La salvación de toda la creación, parte 2. Muito obrigado. Thank you. Muchas gracias. It's a joy to greet all the brothers and sisters this morning in the name of our risen Savior, Jesus Christ. Es un gozo estar con todos nuestros hermanos y hermanas en el nombre de nuestro Salvador resucitado, Jesucristo. And we are going to continue with this theme of salvation in relation to the whole creation. Y vamos a continuar con este tema que es la salvación en relación a toda la creación. And I want to focus this morning more on the New Testament. Pero quiero enfocarme esta mañana más en el Nuevo Testamento. I have attempted to show that what we have looked at in the Old Testament is background for the New Testament. Intenté comunicar que lo que mostré del Antiguo Testamento es simplemente el prefacio de lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Salvation in Jesus Christ, as we have it in the New Testament, is based on what God was doing in the Old Testament. La salvación que tenemos en Jesucristo en el Nuevo Testamento está basado en lo que Dios ya estaba haciendo en el Antiguo Testamento. So let's think together about Jesus and the earth. Entonces vamos a pensar juntos sobre Jesús y la tierra. This is material that actually is not in the book Salvation Means Creation Healed. Este material realmente no se encuentra en el libro. So this builds on it to talk more about Jesus himself. Simplemente estamos edificando un poquito más, hablando de Jesús mismo. And the challenge this morning is to think ecologically about this. Y nuestro desafío en esta mañana es pensar en una manera ecológica. And as I've explained before, what I mean by that is the interrelationship of all the parts of the story. Y lo que expliqué anteriormente es que estoy hablando de una dependencia o interrelación entre todas las partes de la historia cuando hablo de ecológico. The whole story of salvation as we have it in Scripture. Toda la completa historia de la salvación como se presenta en las Escrituras. It all fits together. Todo encaja, It all centers todo then está centrado in Jesus Christ. en Cristo Jesús. And then it all expands to us and to the whole world. Y todo después se expanda a nosotros y a todo el mundo. And so that means interrelationships are important. Entonces, esto significa que las relaciones relacionadas son muy importantes. In the story of Mary and Martha and Lazarus, the interrelationships were important. Cuando vemos la historia de María, Marta y Lázaro, las relaciones interpersonales eran muy importantes. Much of that story is about relationships Mucha de esa historia se trata de las relaciones and how they were transformed because of the power of Jesus Christ. y cómo fueron transformados de acuerdo al poder de Jesucristo. So interrelationships and also feedback. Entonces, relaciones interpersonales y también la la retroalimentación. When we talk about ecology, one of the key concepts is feedback. That is, what a reaction produces a counter-reaction. Cuando hablamos de la ecología, un aspecto muy importante es la retroalimentación, o sea, qué reacción produce una cierta reacción. And this also reminds us of the cycles of life and death. Y esto nos hace pensar en los ciclos de la vida y la muerte. And again, the Bible is full of this. Entonces, la Biblia está lleno de estos conceptos. The life of various people that God used or who were in rebellion against God. La vida de ciertas personas que Dios usó o la vida de aquellos que se rebelaron en contra de Dios. Their birth, what kind of life they lived, and then Su finally their nacimiento, deaths. qué tipo de vida vivieron y cómo murieron. Now there is a saying when people talk about ecology that I like. Hay un dicho cuando las personas hablan de la ecología que a mí me gusta mucho. And that is, you can never do just one thing. Y esto es, él dijo, nunca va a hacer solamente una cosa. Now our mindset tends to be, okay, we do this, and then we do this, and then we do this, maybe a sequence. Ahora, para explicar un poco, nuestra mentalidad humana dice, voy a hacer esto y después esto y después esto en una secuencia.
But everything we do has multiple impacts. Pero en realidad todo lo que hacemos tiene impacto múltiple alrededor nuestro. That's a very common concept in ecology. Es un concepto muy común en la ecología And it's also very common in Scripture itself. y también es muy común en las escrituras mismas. We see how the actions of different peoples have ramifications in many directions. Vemos que las acciones de ciertas personas tienen ramificaciones en todas las direcciones alrededor. And I like this statement by a farmer of the Amish faith in Pennsylvania, United States. Y me gusta este dicho de un granjero menonita en Estados Unidos. So he was a farmer, he had a farm to take care of, Él era un granjero, tenía su granja que cuidaba and he had this principle. y tenía este principio. Remember the importance of small things done at the right time. Recuerde la importancia de hacer las cosas pequeñas en el momento oportuno. And that saying has kept with me in my mind. Y ese dicho se ha quedado en mi mente a través de los años. The importance of small things done at the right time. La importancia de las cosas pequeñas hechas en el momento correcto. That's also something we see a lot of in the Bible. Eso también lo vemos muy reflejado en la palabra de Dios. So we want to see how the whole story fits together. Entonces queremos ver cómo esta historia se complementa cómo encaja. And in this sense, so we move on to the next, I pushed the wrong button here. Okay. Now in this sense, we want to think both locally and globally. Entonces necesitamos pensar localmente y globalmente. Of course, we're doing that here in this conference. Obviamente es lo que estamos haciendo en esta conferencia. We're thinking each of our local lives, our local Cada congregations. uno está pensando en su vida local, en su congregación local, But we're also thinking of those in relation to the whole church. pero también estamos pensando ampliamente en relación a toda la iglesia. In this case, particularly the network of the Church of the Nazarene. Particularmente en este caso es en la red de la Iglesia de Nazareno. But we realize we're a part of that larger body of Jesus Christ throughout the world. Pero nosotros nos damos cuenta que formamos parte de un cuerpo aún más amplio alrededor del mundo, el cuerpo de Cristo. So we want to think very local, specific, Entonces queremos pensar muy localmente, muy específicamente, but also the area, the region, pero también el área, la región, the state, the nation, the hemisphere, la provincia, el país, el hemisferio, globally. globalmente. That's the perspective of Scripture. Esas son las perspectivas de las Escrituras. Over and over again, we see very specific local stories. Vez tras vez vemos historias muy específicas locales, But we see how this all fits into the grand plan of God. pero también vemos cómo esto encaja en el plan amplio de Dios. In this sense, we can think of networks. Entonces, en este sentido podemos pensar en redes. And networks can be organic. Las redes podrían ser orgánicas. That is, they're not just institutional realities. Significa que no es solamente una realidad institucional, But again, they have to do with relationships. sino que más bien tienen que ver con las relaciones interpersonales. And that's why I use this concept of ecology in Y a por biblical eso sense. quiero utilizar este concepto de la ecología, To think about how the whole story fits together. porque es importante pensar en cómo toda la historia encaja. So that's what we're attempting to do as we look at the story of Jesus this morning. Solamente les digo esto porque quiero que vean hacia dónde apuntamos cuando miramos la historia de Jesús en esta mañana, ¿sí? Now, the particular challenge we're looking at this morning is Jesus and the earth. El desafío grande que vamos a mirar en esta mañana se trata de Jesús y la tierra. Now, I suggest this is a challenge theologically. Es un desafío grande teológicamente. That is, I want us to think together this morning theologically about the relationship between Jesus and the earth. Porque quiero que hoy pensemos teológicamente en la relación entre Jesús y la tierra. Now, I've been suggesting this week that salvation means creation healed. Ahora, en esta semana yo he sugerido muchas veces que la salvación también indica que habrá una restauración o una sanidad
en la creación. So where does Jesus fit in this Entonces, picture? ¿dónde encaja Jesús en esta foto? Of course, Jesus is the key. Claro, Jesús es la clave. So let's look what we learn from Jesus, from his life and his teachings and his example. Entonces vamos a mirar y ver qué aprendemos de Jesús, de su vida y sus enseñanzas y su ejemplo. For example, what did Jesus say about the earth? Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús acerca de la tierra? What did Jesus say about the created order? ¿Qué dijo Jesús acerca del orden creado? And what did Jesus do that shows how he viewed the creation? ¿Y qué hizo Jesús que mostró cómo él veía o cómo él observaba la tierra? Well, here's my argument this morning. Bueno, este es mi argumento esta mañana. The Bible is the story of salvation involving God himself, people, and the land. La Biblia es la historia de la salvación que involucra a Dios mismo, al ser humano y a la tierra. And we've seen how that is grounded in the whole Old Testament revelation. Y vemos cómo eso está basado en toda la revelación del Antiguo Testamento. And too often in our concern for people, we have forgotten God's concern for the land. Muchísimas veces en nuestra preocupación por el ser humano nos hemos olvidado de la preocupación que Dios tiene también para la tierra. That is for the all things that the Bible talks O about. sea, por todas las cosas a la cual se refiere la palabra de Dios. And this morning we're going to look at that, the importance of that phrase, all things. Y esta mañana vamos a mirar la importancia de esa frase, todas las cosas. Because this is a very prominent theme in the Bible, in the New Porque Testament. este es un tema muy prominente en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Now, we noticed how in the Old Testament, God desires a proper relationship between himself, people, and the land. Ahora vimos en el Antiguo Testamento que Dios desea una relación apropiada entre él, el ser humano y la tierra. A reconciliation of flourishing of proper relationship. Una reconciliación de abundancia y de relación correcta. In other words, shalom. O sea, shalom. And we suggested last night that the Old Testament word shalom is related to the New Testament word reconciliation. Y sugerimos anoche que la palabra del Antiguo Testamento, shalom, está conectada con la palabra del Nuevo Testamento, reconciliación. So what I have just said is the background then for the New Testament picture. Entonces, ¿cuál es el trasfondo para ver esta foto del Nuevo Testamento? In other words, reconciliation with Jesus Christ in the New Testament O sea, la reconciliación del Nuevo Testamento has its roots in this picture in the Old Testament tiene, of what God would do. tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y lo que Dios intencionaba hacer. God desires a relationship of reconciliation between himself and us and the whole creation. Dios desea una relación de reconciliación entre Él, el ser humano y toda su creación. But we are very much aware of the alienation, the sin, the misery that has entered into the world, the suffering because of sin. Pero nosotros estamos al tanto, nos hemos descubierto que hay un quebrantamiento de relación, una rotura por el pecado. But Paul says, where sin abounded, grace much more abounded. Pero Pablo dice, donde abundó la gracia del pecado, So mucho más abundó la gracia. we're really looking at the significance of this abounding grace of God in Jesus Christ. Entonces queremos enfocarnos en la significancia de esta abundante gracia que habla Pablo. Reconciliation through Jesus Christ. Reconciliación a través de We Jesucristo. worship the God who is the Lord of all peoples and all creation. Adoramos al Dios que es el Dios de toda la creación, de toda criatura. And this is, in fact, what the New Testament is emphasizing. Y esto es lo que el Nuevo Testamento está focalizando. Now, here's a question we might ask. Esta es una pregunta que deberíamos hacernos. If land is so important in the Bible, why didn't Jesus say more about it? Si la tierra es tan significativa en la Biblia, ¿por qué Jesús no habló más acerca de la tierra? And we might think, well, if Jesus didn't say much about it, it must not be important. A veces podemos tomar la postura, bueno, si Jesús no lo mencionó mucho, entonces no debe ser muy importante. So, we're dealing here again with the question of
the worldview within which we look at Scripture. Pero entonces acá estamos teniendo un problema, un conflicto de perspectiva mundial en las Escrituras. And here we face a problem of the Christian tradition over many Porque years. acá nos encontramos con el problema de la tradición cristiana históricamente. There has been a long tradition in Christian theology of devaluing the earth. Ha habido una larga tradición en la historia de la iglesia cristiana de devaluar la importancia de la tierra. And not only to devaluate the earth, but to spiritualize salvation in a non-biblical way. Y no solamente devaluar la tierra, sino que tenemos una tradición larga de espiritualizar la salvación en una manera que no es bíblica. Now, of course, salvation is spiritual. Obviamente la salvación es espiritual, But I want to show salvation is not only spiritual, it's also physical. pero quiero mostrarles que la salvación no es solo espiritual, es también físico. Because God created all things. Porque Dios creó todas las cosas. And God is the one who is concerned about all that He has made. Y Dios se preocupa por todas las cosas que Él ha creado. Now, in my own theological development, I've pondered this question. Ahora, en mi propio desarrollo teológico, me he hecho muchas veces esta pregunta. How did we get the idea that salvation is only spiritual? ¿Cómo llegamos a la conclusión que la salvación era únicamente algo espiritual? And so I did quite a bit of research on that. Entonces hice mucha investigación sobre este tema. And first I thought, well, it's due to this cause. Y al principio dije, bueno, tiene que ver con esta causa. But then I saw, well, it's also due to this cause. Pero también vi que tenía que ver con esta causa, otra causa. And so I deal with this in the book, Salvation Means Creation. Healed. Entonces yo trato este tema en mi libro Salvación versus Creación. De toda la creación, perdón. And in the book I show actually there are 7 steps down through history through which this over-spiritualization occurred. Y en el libro yo muestro 7 pasos donde esta de la salvación ha sucedido. So we're not going to take the time this No morning vamos to a go tomar through el those. tiempo para mirar esos 7 pasos. But one key to that is this. Pero una clave en esos pasos es este. In the Middle Ages, before the Reformation, En la Edad Media, antes de la Reformación, there was a tendency more and more to see salvation as escape from this world into another world. había una tendencia que crecía de ver a la salvación como un escape de este terrible mundo. And if we examine that biblically, we see there's a problem with that. Y si examinamos eso a la luz de las Escrituras, vemos que hay un conflicto ahí. And actually, it was something of a surprise to me to see how that is not biblical. Y para mí fue una sorpresa descubrir que ese concepto no es bíblico. But that kind of a worldview also influenced the reformers and the early Protestantism. Pero esa perspectiva mundial también influenció a los reformadores y al movimiento protestante. And we see it in a number of Christian leaders down in those early years. Y también lo vemos en los líderes cristianos de esos tiempos, de esos años. For example, here's a quotation from John Calvin. Por ejemplo, este es un dicho de Juan Calvino. And you could read that if you would. Este es el intercambio maravilloso que Dios ha hecho con nosotros, que convirtiéndose en hijo del hombre con nosotros, nos ha hecho hijos de Dios con él, que por su descenso a la tierra ha preparado un ascenso al cielo para nosotros, que mediante la adopción de nuestra mortalidad, Él ha conferido su inmortalidad sobre nosotros. This is from Calvin's Institute of the Christian Religion, Este es del libro de Institución de la Religión Cristiana de Calvino, which has had a huge impact on Protestantism, including evangelicalism. que ha tenido un impacto increíble sobre el protestantismo, inclusive el evangelismo. Now, Calvin was trying to be biblical. Ahora, Calvino estaba intentando ser bíblico.
And much that he said was biblical. Y muchísimo de lo que él dijo fue bíblico. But notice this phrase I've underlined. Pero noten el que está delineado en la frase. By his descent to earth, he has prepared an ascent to heaven for us. Por su descenso a la tierra ha preparado un ascenso al cielo para nosotros. I suggest that's not what the Bible teaches. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. But that is the worldview of the time. Pero ese sí es el concepto mundial que tenemos de ese tiempo. It's the worldview of Christendom that had existed for hundreds of years. Es el concepto mundial que tenemos a través de la historia del cristianismo. And I want to try to show why I think that is not fully biblical. Y quiero mostrarles por qué yo pienso que ese concepto no es totalmente bíblico. Or here's another example from Jonathan Edwards. Este es otro ejemplo de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards was born the same year as John Wesley. Jonathan Edwards nació el mismo año que Juan Wesley. And he's often considered the greatest theologian of the North American colonies. Y muchas veces se considera el teólogo más grande de la historia cristiana norteamericana. And he was used by God in the Great Awakening. Y fue utilizado grandemente por Dios en el gran avivamiento o gran despertar. So he was a significant and godly leader in the church. Así que fue un líder significativo y santo dentro de la iglesia. And so much that he said is very valuable to us. Entonces muchísimo de lo que él dijo es muy valioso para nosotros. And John Wesley was very impressed with how God had used Jonathan Edwards. Y Juan Wesley fue muy asombrado o impresionado de cómo Jonathan Edwards fue utilizado por Dios. But notice how the medieval worldview that we find in Calvin is also reflected in Edwards. Pero noten cómo el concepto, la perspectiva mundial de la Edad Media se ve también no solamente en Calvino, sino también en Edwards. Would you read the quotation there? Esta es la cosmovisión cristiana que hemos heredado. Nuestro problema no es el Nuevo Testamento, es la perspectiva no bíblica separada en niveles de las Escrituras y la salvación. I think I may have I missed sorry, I skipped the slide there. This is Yo what I hago lo wanted que to me read. dicen. This is what I wanted you to read. So. El mundo físico, aunque glorioso y hermoso, es solo una imitación del superior, lo material de lo espiritual. De este modo, el mundo material es nada más que un tipo de lo espiritual. Now notice the phraseology here. Ahora, noten la frase o cómo se ordena la frase acá. That the material world is only an imitation of the spiritual world. Que el mundo material es simplemente una imitación del mundo espiritual. That the material world is nothing but a type of what is spiritual. Que el mundo material es solamente un tipo o un ejemplo, modelo, maqueta del mundo espiritual. Now that's what in philosophy and theology we call dualism. Eso, lo que hablamos en la teología o la filosofía, se llama el dualismo. That is splitting what the Bible holds together. Es separando lo que la palabra de Dios unifica. And yet, as we already were looking at, this is the Christian worldview that we have inherited. Entonces, este sí es el mundo, la perspectiva del mundo que nosotros hemos heredado como cristianos. And when I say we inherited, that's been what I inherited. Y cuando yo digo hemos heredado, yo me incluyo que yo también lo heredé. So the more I read the sermons of John Wesley, Pero cuanto más leía yo los sermones de Juan Wesley, and the more I read and reread both the Old and the New Testament, y cuanto más leía y volvía a leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, I began to see that there's a problem with this dualistic worldview. empecé a notar que hay un conflicto conceptual con este dualismo. So our problem is not the New Testament. Nuestro problema entonces no es el Nuevo Testamento, It's an unbiblical split-level worldview Es that we have inherited. una perspectiva dividida del mundo que hemos heredado de nuestra herencia cristiana. Now, in my book, Liberating the Church, I describe it in this way. En mi libro Liberando la Iglesia lo describo de esta manera.
And although this is in English, I think you'll be able to Y understand it. aunque esto está en inglés, yo creo que lo vamos a poder entender. So at the top I have what I call two popular so-called Christian Las dos worldviews. figuras de arriba tengo dos perspectivas populares cristianas del mundo. So many people think of the world in this way. Muchas personas piensan en el mundo de esta manera. For example, on the left. Por ejemplo, acá en la mano izquierda, Above us, derecha para ustedes. above us is the spiritual world, and that's what's real. Arriba es el mundo espiritual, que es lo real, lo verdadero. But we live in this lower material world, Pero nosotros vivimos en este mundo material which is less real. que es menos real. And so the goal is to get up there into the spiritual world. Entonces nuestra meta es llegar al mundo espiritual. Now here's something important. Ahora, hay algo importante acá. That was the teaching of the philosopher Plato. Esa fue la enseñanza del filósofo Platón. That was pagan Greek philosophy. Ese fue filosofía griega pagana. And it lay behind some of the struggles that the early church. Y fue Yeah. parte del problema de trasfondo que tuvo la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. And some of the things that John writes in 1 John are to combat this. Muchas de las cosas que Juan escribe en Primera de Juan es para combatir este concepto. So he says, anyone that denies that Jesus came in the flesh is not of God. Dice, cualquier persona que niega que Jesús vino en la carne no se alinea con Dios. So he is emphasizing the total physicality of Jesus Christ. Entonces él está enfatizando la parte física totalmente de Jesucristo. And of course, this is the miracle of the incarnation. Obviamente este es el milagro de la encarnación. Or some people have perhaps the view to the right there. Algunas personas tienen la perspectiva del lado derecha, There's the spirit world and there's the material world. que hay un mundo espiritual que obra y hay un mundo material. And there is an area in which they overlap. Y hay un área donde se sobrepasan o se sobrellevan. But that is not fully biblical either. Pero eso tampoco es totalmente bíblico. So I've described here what I call the biblical ecological worldview. Entonces he dibujado lo que me parece que es la perspectiva ecológica bíblica. Yes, there's the material world, the Sí. physical world. Hay un mundo material, But this is totally within the spirit pero se reality. contiene totalmente dentro del mundo espiritual. God is the God of heaven and earth. Dios es el Dios de los cielos y la tierra. And so in that wonderful verse in Isaiah 6, we have the words. Entonces en ese texto bíblico, en Isaías 6, tenemos las palabras: Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. Santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos. The Lord God of hosts, that means the whole vast spiritual world. Eso indica toda la vida espiritual, todo el mundo espiritual. And the whole earth is full of his glory. Y toda la tierra está llena de su gloria. It does not say will be full of his glory. No dice estará llena de su gloria. It says is full of his Dice glory. está llena de su gloria. This world is full of the glory of God. Este mundo, hoy por hoy, está llena de la gloria de Dios. We see it in each other. Lo vemos en nosotros mismos. We see it in the trees. Lo vemos en los We árboles. see it in the beauty of the earth. Los vemos en la belleza de la tierra. We see it in the circulation of the air. Lo vemos en la circulación del aire. We see it in the complexity of the organic life that is all around Lo us. vemos en la complejidad de los organismos que existen alrededor nuestro. The whole earth is full of the glory of the Toda Lord. la tierra está llena de la gloria de Dios. And so like Elisha with his servant in the Old Testament, Entonces, como Elías con su siervo en el Antiguo Testamento, remember Elisha prayed to God, no sé si es Elías o Eliseo. Elisha, not Elijah. Uno de los O dos. segundo. Con su siervo. A ver, ayúdenme. Elías. Yeah, Elias. Yeah, Elías.
Elia, that's right. Do you remember the story there in the Old ¿Se Testament? acuerdan de la historia en el Antiguo Testamento? The servant said to him, "Look, El siervo dijo, we are mira, being surrounded by the enemy army." estamos siendo rodeados por los enemigos, por el ejército enemigo. Eliseo, vio. Ah, todos estábamos perdidos. Yeah. No solo yo. Yeah. Okay. Yeah, okay. Listo. Eliseo, bien. So Elisha prayed to God, Entonces Eliseo oró a Dios and he said, "Open his eyes." y dijo, abre sus ojos. And the hills were filled with the armies of the Lord. Y todos los montes estaban llenos de los ejércitos del Dios Todopoderoso. There is a vast spiritual reality all around us. Hay una realidad espiritual inmensa alrededor nuestra. And God's intention is that glory would be more and more seen and manifested in the earth. Y la intención de Dios es que esa realidad sea más y más evidente alrededor del mundo. So what should be our response then as biblical Christians? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos bíblicos? Well, I want to suggest 4 responses. Quiero sugerir 4 respuestas. First, the New Testament assumes and incorporates the Old Testament revelation. Primeramente, el Nuevo Testamento asume e incorpora la revelación del Antiguo Testamento. The New Testament doesn't repeat everything in the Old Testament. El Nuevo Testamento no repite todo lo que proclama el Antiguo Testamento. If it did, the New Testament would be 4 times as long. Si fuera así, entonces el Nuevo Testamento sería 4 veces más largo. But rather, it assumes that and builds upon it. Sino que ya lo asume, ya lo toma por sentado y edifica sobre esa base. Secondly, we want to look at some key references to land and earth in the New Testament. Segundo, queremos ver algunas referencias claves en el Nuevo Testamento sobre la tierra. Third, we want to look at the all things theme in the New Testament. Número 3, queremos analizar este tema, todas las cosas en el Nuevo Testamento. And then fourth, we are going to look at the decisive fact of Jesus' incarnate life and physical resurrection. Y cuarto, queremos hablar del hecho decisivo de la vida encarnacional y la resurrección de Now, Jesucristo. first of all, the New Testament assumes and incorporates the Old Testament revelation. Bueno, primeramente, el Nuevo Testamento asume o edifica sobre la base de la revelación del Antiguo Testamento. Now, the key fact here is fulfillment. La clave acá es el cumplimiento. Bueno, es el cumplimiento. Sí. No. The key fact is fulfillment, understood not as a transition from the material to the spiritual, but as the complete fulfillment of all the Old Testament promises. Entendido no como una transición desde lo material hasta lo espiritual, sino como el cumplimiento completo de las promesas del Antiguo Testamento. So all of the promises in the Old Testament, Entonces, todas las promesas en el Antiguo Testamento, that is the promises of the flourishing of the land, o sea, la promesa del florecimiento de la tierra, in other words, shalom, o sea, shalom, and the flourishing of God's people through Jesus Christ. y el florecimiento del pueblo de Dios a través de Jesucristo. And of course, the key statement here from Jesus is this: Y un pensamiento clave de parte de Jesús es esto. do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish, but to fulfill. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. So Jesus came Entonces Jesús vino to fulfill that which was promised in the Old Testament. para cumplir aquello que fue prometido en el Antiguo Testamento. And this is what we find, in fact, in the New Testament. Y esto es lo que encontramos, de hecho, en el Nuevo Testamento. The fulfillment of the Old Testament promises is to be understood with the same physical literalness
of Jesus' incarnation and resurrection. Nosotros deberíamos entender las promesas del Antiguo Testamento con la misma relevancia física, encarnacional, como entendemos la encarnación de Jesucristo. As well as Jesus promised to return to earth and restore all things. Y también deberíamos entender el regreso de Jesucristo, de restaurar todas las cosas bajo este contexto, Which Peter spoke of in Acts 3:21. que Pedro habló en Hechos 3:41. As I have here, the restoration that God announced long ago through his holy prophets. La promesa de Jesús de volver a la tierra para la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas. In other words, this is restoration according to biblical promises. Entonces aquí vemos la restauración de acuerdo a la promesa bíblica. Restoration according to the biblical revelation, not according to a theory or interpretation that is not found in Scripture. Es una restauración de acuerdo a las promesas bíblicas, no de acuerdo a una teoría elaborada o un concepto parcial. And this is the work of the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Y este es el trabajo de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. The work of the Spirit, the work of the Trinity in bringing new creation. El trabajo de la Trinidad, el trabajo del Espíritu Santo de traer nueva creación. And this is a coherent Trinitarian drama. Este es un drama, una obra de teatro coherente trinitario. Secondly, let's look at some specific references to land and earth in the New Testament. Vamos a ver algunos récords específicos o referencias de la tierra en el Nuevo Testamento. Again, this is a very useful study to make on your own. Obviamente esto es útil para estudiar por sí solo. And you will find that there's approximately 200 references to land or earth in the New Testament. Va a descubrir que hay aproximadamente 200 referencias a la tierra en el Nuevo Testamento. And naturally with a wide diversity of meanings. Obviamente con una variedad de significados. And as we mentioned before, in the New Testament, earth and land are the same word in Greek. Como hablamos anteriormente, la tierra, la palabra tierra y tierra es la misma en griego. En español también. It's the word ge, from which we get geography and such words. Es la palabra ge que de donde sacamos la palabra geografía y otras palabras similares. Now there's 4 points under this major point. Entonces hay 4 puntos abajo de este punto. The first is the earthiness of the New Testament, especially the Gospels. El concepto de la tierra en el Nuevo Testamento especialmente se encuentra en los evangelios. That is, the way the gospel is grounded in the physical creation. Cómo el evangelio está enterrado o está cimentado sobre la creación física. And we're so attuned to spiritual things that it's easy to overlook the material things. Y estamos tan acostumbrados a lo espiritual que muchas veces desconocemos o pasamos por arriba de lo físico. Or to take them merely as incidental or background. O lo tomamos como incidentales o como algo que es simplemente un trasfondo a tener en cuenta. Such things as food and clothing. Algunas cosas como la comida o la ropa. Or birds or animals or trees or rivers. O pájaros o animales o ríos. And vines and branches and sheep and harvest. O las viñas o las ovejas o la cosecha. The Bible is full of such things. La Biblia está llena de estos ejemplos. For example, in Matthew 10. Por ejemplo, en Mateo 10. Or Matthew 21, 1 through 22. O Mateo 21, 1 al 22. So if we had an extra half hour, we might just stop here and open our Si Bibles. tuviéramos una media hora más, podríamos parar acá y que todos busquen en sus Biblias. And see what we find in these chapters. Y veríamos qué encontramos en esas But here porciones. are some things that I noted in looking at this. Pero algunas de las cosas que yo noto son estas cosas. You En might just Mateo read 10, that. oro, plata, cobre, cinturón, bolso, túnica, sandalias, bastón, comida, polvo, ovejas, lobos, serpientes, palomas, gorriones, centavo, pelo, espada, cruz, taza de agua.
Those are all mentioned in Matthew 10. Todos se mencionan en Mateo 10. Are they simply incidental and unimportant? ¿Son solamente insignificativas? ¿No son importantes? Well, is food unimportant to us? Bueno, la comida no es importante para nosotros. Is clothing unimportant to us? ¿La ropa nos importa? Aren't they part of the story and part of our physical existence? ¿No son parte de la historia y parte de nuestra existencia física? And aren't they part of the story of God? ¿Y no son entonces parte de la historia de Dios? That is what God is doing through us. O sea, lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Or look at Matthew 21. You might just mention those as well. O Mateo 21, vamos a mencionar esto también. Burro, potro, capas, carreteras, ramas, árboles, mesas, palomas, higuera, fruta, montaña, mar, viñedo, cerca, lagar, torre de vigilancia, productos agrícolas y piedra. No sé qué voy a mirar. All of those in Matthew 21. Todo eso está en Mateo 21. Now, some of those are simply physical parts of the story, Algunas de esas cosas son simplemente partes físicas de la historia. and some of them are part of the parables that Jesus taught. Y algunas son parte de las parábolas que Jesús enseñó. Let's look at another example. Vamos a ver otro ejemplo. Jesus was in the wilderness for 40 days being tempted by Satan. Cuando Jesús estaba en el desierto por 40 días siendo tentado por Satanás. And he was with the wild animals. Y él estaba con los animales salvajes. And the angels ministered to him. Y los ángeles ministraron a él. This according to Mark 1:13. Esto nos dice en Marcos 1:13. So this is a quotation from Mark. Entonces, esta es la palabra de Marco. And it is the description of the temptation of Jesus. Y es la descripción de la tentación de Jesús. But notice the way Mark puts this in three parts. Pero mire cómo Marcos ordena esto en tres partes. He was in the wilderness, tempted by Satan. Jesús estuvo en el desierto 40 días, tentado por Satanás. He was with the wild animals, Estaba con las fieras and the angels ministered to y him. los ángeles los servían. And Richard Balcom makes a comment on this. Ricardo Bacum hace un comentario acerca de esto. He says, given Mark's economy of words, the order here is not accidental. Teniendo en cuenta la economía de las palabras o el orden intencional de las palabras de Marcos, no es un accidente. Satan is the enemy to be resisted. Satanás es el enemigo a resistir. The animals are enemies that Jesus makes friends. Los animales son enemigos que Jesús los convierte en amigos. And the angels are the natural friends of the righteous. Y los ángeles son los amigos naturales de los justos. So again, this is a more comprehensive way of looking at Jesus' relationship to the rest of creation. Esta es una manera, un ejemplo de cómo mirar a la relación de Jesús y la naturaleza. This is from Richard Balcom's book, Living with Other Creatures. Este sale del libro de Richard Balcom, Viviendo con las Would criaturas. you read that quote, please? La imagen que presenta Marcos de Jesús con las fieras puede ser entendida como el orden cristiológico y simbólico y símbolo de la posibilidad dada en la creación de vuelta en la redención mesiánica. Es un símbolo, no constituye una ética de derechos de los animales, pero ya que es precisamente la desmistificación moderna de la naturaleza que la ha convertido en un mero objeto del uso humano y la explotación, nuestra necesidad es en gran medida para los símbolos religiosos de la relación humana con la naturaleza. Now, do you see how easy it is to miss the physical because we focus on the spiritual? Ahora, es muy fácil perder de vista lo físico porque estamos enfocados únicamente en lo espiritual. Because we are so attuned to look for the spiritual that we may overlook the physical. Hemos sido entrenados a enfocarnos o buscar lo espiritual y hemos dejado de lado But the point is lo natural.
the Bible holds these together. Pero el punto que quiero destacar es que la Biblia unifica estos It's all conceptos. part of one story. Es todo parte de una misma historia. And we see this, secondly, in the very words of Y Jesus. esto lo vemos en las mismas palabras de Jesús. For example, he said in Mark 4:28, "The earth produces of itself first the stalk, then the head, then the full grain in the head." Porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. So he's describing the organic processes, Está describiendo el proceso orgánico, the way that God has created the earth. cómo Dios ha creado la tierra. And of course, he's showing the interrelationship between these physical things and the spiritual things. Y Él está mostrando la interrelación entre estas cosas físicas y lo espiritual. Or the statement, "Your will be done on earth as it is in heaven." O la declaración, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. In many ways, this is the whole center of the New Testament. En muchos sentidos, este es el centro conceptual de todo el Nuevo Testamento. That God's will should be done on earth as it is in heaven. Que la voluntad de Dios deberá ser hecha en la tierra como en el cielo. And that's what Jesus did. Y eso es lo que hizo Jesús. And so Jesus said, "I have glorified you on earth by finishing the work that you gave me to do." Entonces Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. It's very interesting in John how Jesus speaks of the work that was given to him. Es muy interesante en Juan cómo Jesús habla del trabajo que Dios Padre le dio a Jesús hacer. Remember, Jesus says over and over, "The Father has sent me." Jesús repite muchas veces, el Padre me envió a mí. And then in chapter 20 he says, Y en capítulo 20 dice, "As the Father has sent me, so I am sending you." como el Padre me envió a mí, yo ahora los envío a ustedes. So the point is that Jesus took the earth much more importantly and literally than we perhaps give him credit for. Entonces, el punto es que Jesús seguramente tomó más importancia y más relevancia en cuanto a la tierra que de lo que nosotros reconocemos en su ministerio. So there's no basis here for dualism. No hay una base en las obras de Jesús, en el trabajo de Jesús por el dualismo. That is an unbiblical prioritizing of the spiritual or non-material things over the physical or material things. Es poner prioridad no bíblico sobre las cosas espirituales más arriba que las cosas materiales. So in fact, Jesus' worldview was biblically ecological, not Platonic or dualistic. Entonces, la visión de Jesús, perspectiva mundial, era ecológicamente bíblica, no platónica ni dualista. And then there's Jesus' specific commission to the church. Y después tenemos el encargo específico de parte de Jesús a la iglesia. And you remember what Jesus said in this regard. Y recuerdan lo que dijo Jesús en este sentido. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and Judea and unto the uttermost parts of the earth. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Because God's concern Porque la preocupación de Dios is the salvation of all peoples and God's concern for the whole earth. es la salvación de todas las personas y también la restauración de la tierra. In the Sermon on the Mount, Jesus said this, En el Sermón del Monte, Jesús dice esto: Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. And of course, he is quoting from the Old Testament. Y ahora él está recitando del Antiguo Testamento acá. In fact, both of these statements have rich Old Testament De roots. hecho, estos dos versículos tienen base y raíces muy profundas en el Antiguo Testamento. And they have rich eschatological meaning, that is, in terms of God's overall plan. Y tienen un significado rico escatológico. ¿Viste? Estamos todos juntos. Yeah, so both, Bien. en un sentido escatológico. Ah, muy bien. Ah, él también.
And then, fourth, there is the promise of new heavens and earth. Y está la promesa de la nueva tierra y los nuevos cielos. Now we see this is more explicit in other New Testament writings, not so much in the gospel. Y esto es más explícito en algunas escrituras del Antiguo Testamento, no tanto del Nuevo Testamento, no tanto en los evangelios. But it is implicit in Jesus' acts and in some of the things he said. Pero sí está implícito en algunas de las acciones de Cristo y algunas cosas que él dijo. Jesus came to fulfill all the Old Testament messianic promises. Jesús vino para cumplir todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. And he was very intentional about Y this. fue muy intencional con este fin. So he did this and this and this and this. Entonces hizo esto y aquello y aquello. And the gospel writers say over and over again Y los escritores de los evangelios repiten vez tras vez that the scriptures might be fulfilled. que las escrituras puedan ser cumplidas. And so, to summarize on this point, Entonces, para resumir en este punto, the New Testament assumes and incorporates the Old Testament revelation, el Nuevo Testamento asume e incorpora la revelación del Antiguo Testamento and the key references to land and earth in the New Testament. y hay referencias claves acerca de la tierra en el Nuevo Testamento. The earthiness of the Gospels, Los evangelios basados en la tierra, Jesus' own words, las palabras de Jesús, Jesus' commission to the church, el encargo o la misión de Jesús a la iglesia and the promises of a new heaven and a new y la earth. promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. And this leads to a very important theme in the New Testament. Esto nos trae a un tema muy importante en el Nuevo Testamento. This is the all things theme in the New Testament. El tema que incorpora todas las cosas, esa frase, todas las cosas. This is a key phrase in the Greek New Testament. Esta es una frase muy clave en el griego, en el Nuevo Testamento. It's the phrase all things, in Greek it is ta panta. Es la frase, todas las cosas, ka panta, del griego panta. Yeah. So, note, for example, how heaven and earth in the Old Testament becomes all things in the New Testament. Entonces notamos cómo el cielo y la tierra se convierte en todas las cosas en el Nuevo Testamento. So in the Old Testament, very often the creation is described as heaven and earth. Entonces en el Antiguo Testamento muchas veces la creación se describe como el cielo y la tierra. The New Testament writers tend to use this phrase, all things. Pero en el Nuevo Testamento los escritores tienden a usar la frase todas las cosas. The Old Testament promises to restore and heal the land. El Antiguo Testamento promete restaurar y sanar la tierra. And in the New Testament, this becomes the reconciliation of all things Y en el Nuevo Testamento esto se convierte en la reconciliación de todas las cosas reconciliation of all things in Jesus en Christ. Cristo Jesús. So in the Hebrew scriptures, we find this. Entonces en las escrituras hebreas encontramos esto. Heaven and earth usually means the whole created order. El cielo y la tierra usualmente significa todo lo creado, todo el orden creado. Not two incompatible realms. No dos reinos incompatibles, cielo y la tierra, We talked a sino little todo. about that the other night. Hablamos un poquito acerca de esto la otra noche. And so heaven and earth in the Old Testament become all things in the New Testament. Entonces, el cielo y la tierra en el Antiguo Testamento se traduce a todas las cosas en el Nuevo. There, I have here a quotation that summarizes that. Tengo una cita que lo resume. This is from the Theological Dictionary of the New Testament. Este es del Diccionario Teológico del Nuevo And you Testamento. could read that perhaps. No hay en el Antiguo Testamento ningún concepto uniforme ni abstracto de la totalidad de todas las cosas. En lugar de ello, el Antiguo Testamento utiliza el cielo y la tierra para este sentido amplio del orden de la creación. El trasfondo entonces de todas las cosas está en el Nuevo Testamento. This becomes clear in the Greek, the Septuagint. Septuagint is the Greek translation of the Old Testament. Esto se ve claramente en el
You del, remember Nuevo- that, del Antiguo Testamento. you remember in the time before Christ, a group of Jewish scholars translated the Old Testament into Greek. ¿Se acuerdan que en un tiempo antes de Cristo los estudiosos hebreos tradujeron el Antiguo Testamento al griego? So that we know that as the Septuagint. Y eso lo conocemos como esa palabra que me cuesta mucho decir, It's the Old Testament in the Greek language. que es el Antiguo Testamento traducido al griego. Now here's a couple quotations from the Greek translation of the Old Testament. Ahora, acá hay algunas citas de la traducción griega del Antiguo Testamento. I am the Lord who made all things, Así dice Jehová, tu Redentor, who alone stretched out the heavens, who by myself spread out the earth. que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, panta, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. And similarly in Jeremiah 10:16. Y en Jeremías 10:16 es similar. Not like these is the Lord, the portion of Jacob, for he is the one who formed all things. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, tapanta. And then in the Apocrypha we have this quotation Y en el Apócrifa, in the book of Sirach. en el libro de Sirach, By his word all things hold together. por su palabra todas las cosas, panta, se mantienen unidas. So this is written before the New Testament, Esto fue todo escrito antes del Nuevo Testamento, during the intertestament period. durante el tiempo intertestamentario. Does that phrase sound familiar? ¿Esa frase suena familiar? By his word all things hold together. Por su palabra todas las cosas se mantienen unidas. Paul picks up on that thought Pablo levanta ese pensamiento in Colossians chapter en 1, Colosenses capítulo 1 and he applies it to y lo Jesus aplica Christ. a Jesucristo. So there is a point here that has to do with salvation. Entonces hay un punto acá que tiene que ver con la salvación. Given this equivalence of heaven and earth in the Old Testament with all things in the New Testament, there's no basis for spiritualizing Jesus' life, resurrection, and reign in a non-physical way. Cuando hacemos esta comparación entonces de igualdad entre el cielo y la tierra del Antiguo Testamento y todas las cosas en el Nuevo Testamento, no hay manera de espiritualizar. It's up here. No hay ninguna base para la espiritualización de la vida, la resurrección y el reinado de Jesús de una manera no física. Nor for spiritualizing in a non-material way the meaning of salvation in either its present or future meaning. Tampoco podemos espiritualizar de manera no material el significado de la salvación, ya sea en su realidad escatológica, presente o final. Now, of course, salvation is spiritual, Obviamente la salvación es espiritual, but it is a spiritual reality that incorporates the renewal of all things. pero es una realidad espiritual que también incorpora toda la renovación de lo material también. There's no dualism, there's No no hay journey dualismo. from earth to heaven. No hay una diferencia entre el cielo y la tierra, Rather, there is what Paul says in Ephesians 1:10, sino que hay lo que Pablo describe en Efesios 1:10, that God has a plan for the fullness of time to bring all things together in Jesus Christ. que Dios tiene un plan, perdón que lo voy a traducir directamente, pero si quiere mirar Efesios 1:10, que Dios tiene un plan para todos los tiempos, para unificar And so it is todas las cosas. the renewal of heaven and earth, Entonces es la renovación del cielo y la tierra, as the prophets promised long ago, como los profetas prometieron hace, as Peter muchos says in años. Acts 3. como Pedro dice en Hechos 1:3. Now, Paul is very explicit here, Ahora Pablo es muy explícito acá. and you might read this from Colossians 1. Acá dice de Colosenses 1, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. And Richard Bauckham
comments further on this. Y Richard Bauckham comenta un poco más acerca de You might read este this pasaje. also. Dice que este pasaje imprime en nosotros o marca en nosotros el alcance cósmico de la creación y la reconciliación a través de las frases toda la creación, todas las cosas, 6 veces, y la especificación más a fondo de todas las cosas a la vez visibles e invisibles, tanto en el cielo como en la tierra. La inclusión de todo el mundo creado, tanto en la creación como en la reconciliación, difícilmente podrá afirmarse con mayor énfasis. El alcance de la reconciliación es tan ancho como el alcance de la creación. So here's the point. Entonces este es el punto. This is consistent with and is a further elaboration of what Jesus and the gospel writers taught. Se ve la consistencia de lo que también los escritores del Evangelio y del Nuevo Testamento enseñaron. For example, John 3:55. Por ejemplo, Juan 3:35. The Father loves the Son and has placed all things in his hands. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas, Panta, en sus manos. Or Luke 10:22. O Lucas 10:22. All things have been handed over to me by my Father. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Or John 12:32. O Juan 12:32. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all to myself. Yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Now we tend to read that as meaning all people. Muchas veces leemos ese todos como todas las personas. But what the Greek says is simply, I will draw all to myself. Pero realmente lo que expresa el griego es voy a atraer a todo a mí mismo. So we see how all of these scriptures fit together. Entonces vemos cómo todas esas escrituras encajan juntos. Or again in John 1:3. O también en Juan 1:3. All things came into being through him, and without him not one thing came into being. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Or John 13:3. O Juan 13:3. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from the Father and was going to God, Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. or in 1 Corinthians 8:6. O 1 Corintios 8:6. For there is one God, the Father, from whom all things, from whom are all things, and for whom we exist. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos. And one Lord, Jesus Christ, through whom all things are and through whom we exist. Y un Señor Jesucristo por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. And the writer to the Hebrews says something similar. Y el escritor de los Hebreos también dice algo similar. If I can get the right one here. Okay, here we go. In these last days, God has spoken to us by a Son, whom he appointed heir of all things, through whom he also created the world. En estos últimos días Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, dijo él, y por quien asimismo hizo el universo. This is what we mean by Jesus, pan-creator. Esto es lo que queremos decir cuando decimos Jesús, Panta creador. Or a common word that was used in the early Greek church, pantokrator. O una palabra utilizada en los principios de la iglesia cristiana, panto creador, o panto en... And you often see an image similar to this in early churches in the Greek tradition. Y vemos esta imagen en la iglesia griega, en los principios de la iglesia griega. The concept of Jesus El concepto Jesus as the ruler over all things. de Cristo como el Señor de todas las cosas. And this is again what we see in Hebrews 1:2. Pero también vemos esto en Hebreos 1:2. In these last days God has spoken to us by a Son whom he appointed heir of all things.
En estos últimos días nos ha hablado Dios por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. This is the magnificent, exalted picture of Jesus Christ in the Bible. Esta es la foto, la imagen magnífica de un Cristo exaltado. This leads then naturally to the final and most important point. Entonces esto nos lleva naturalmente al punto final y más importante. And this is precisely the significance of Jesus' incarnate life and resurrection. Es precisamente el significado de la vida encarnacional de Cristo y su resurrección. That is the decisive fact of Jesus' incarnate life and resurrection. El hecho decisivo de su vida encarnada y también su resurrección. The incarnation is the ultimate answer to the question of Jesus and the earth. La encarnación es la máxima respuesta a la pregunta o a la cuestión de Jesús y la tierra. And of course the key text here is John 1:4. Y el versículo clave es Juan 1:14. The Word became flesh and lived among us, and we have seen His glory, the glory of the Father's only Son, full of grace and truth. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. The Word became flesh and dwelt among us. El Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. The incarnate Son of God had human DNA. El Hijo encarno de Dios también tenía ADN. And N.T. Wright, the New Testament scholar, summarizes it this way. N.T. Wright también lo resume de esta manera. And you could read that if you would. Dice, Dios puso... Oh, that's in English. We don't have the Spanish there. Okay. Yeah, if you can, Okay. if you'd like. Yeah. Bueno, voy a intentar, ¿sí? No se ríen. Okay. Dios puso a Jesús adelante en el lugar donde el cielo y la tierra se unificaban, el lugar donde la presencia amorosa de un Dios y la obediencia fiel del ser humano podrían involucrarse o tocarse y ser realizado en el espacio de tiempo y materia. O sea, que Jesús siendo hombre obediente y una conexión entre el Padre, o sea, se unificó. In es other lo que words, that entendí yo. through Jesus Christ there would be a joining together of Por medio space, de Jesucristo había una unificación de espacio and time and matter. y tiempo y materia. The whole overall plan of God. El plan total de Dios. So Jesus' earthly life is the ultimate answer to the question of the value and significance of the created order. Entonces la vida terrenal de Jesús es la máxima respuesta a la cuestión de valor y significado del orden creado. Now think of Jesus' healings, Pensemos en las sanidades de Jesús, the logic of his parables, la lógica de sus parábolas and the calling to the church, his body. y el llamado a su cuerpo, la iglesia. For example, think of Jesus' parables. Entonces pensemos en las parábolas de Jesús. Jesus' parables are not dualistic. Las parábolas de Jesús no son duales. That is, Jesus' parables are more than earthly stories with a heavenly meaning. O sea, las parábolas son mucho más que historias terrenales con significados celestiales. Rather, they are an affirmation of the unity and interconnection of earth and heaven. Más bien son una afirmación de la conectividad entre lo creado y lo espiritual. Jesus' parables make sense because it's the same God who created everything. Y las parábolas de Jesús tienen sentido porque es el mismo Dios que creó todas las cosas. And the writer from India, V.J. John, writes this. And, El escritor de India perhaps you could read this. dice así: las parábolas que se centran en la naturaleza nos recuerdan que el reino de lo natural y lo espiritual no puede ser dicotomizado. Split in two, in other words. La asociación estrecha con la naturaleza y la observancia del proceso de la naturaleza nos ayuda a comprender la profundidad de la asociación espiritual
que ésta proporciona y a sentir el asombro del trabajo milagroso de Dios en el reino de lo terrenal. En otras palabras, hay una armonía en los ritmos y el proceso de lo natural en lo que llamamos lo espiritual. So there's a harmony between the material and the spiritual because it all comes from God. Entonces hay una armonía entre lo espiritual y lo terrenal porque todo forma parte de lo mismo. And then Jesus' resurrection is the ultimate proof and promise of the power of the renewal of all creation. Y la resurrección de Cristo es la promesa mayor de la restauración y la renovación de toda la creación. And here we come to this magnificent statement of Paul in Romans 8. Y acá llegamos a esta declaración magnífica y excelente de Pablo Perhaps you could read that. en Romanos 8, 19, 21. Porque en el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, de la libertad a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Now, in one sense, this is a new statement. En algunos sentidos, esta es una declaración nueva, And what is new is that he is showing the central role of Jesus Christ. y lo que es nuevo es que él está mostrando el rol central de Jesucristo. But in another sense, this is an old statement. Pero en otro sentido, esta es una declaración antigua. Paul in this verse summarizes the whole Old Testament teaching. Pablo en este versículo hace un resumen de toda la enseñanza del Nuevo Testamento. All that God was doing is coming to focus in Jesus Christ. Todo lo que Dios estaba haciendo viene a fruición o a completación en Jesucristo. And the new creation has begun in Jesus Christ. Y la nueva creación ha comenzado en Jesucristo, Involving the whole creation, as Paul says here. involucrando toda la creación, como dice Pablo. And a key statement here is, if I can get the next, okay, Romans 8:22. You could read that. Y una declaración clave se ve en Romanos 8:22. Toda la creación gime esclavitud de corrupción, pero la sujetó en esperanza para la liberación final, la restauración. Notice, all creation groaning, Noten que toda la creación está gimiendo. and Paul also says in that chapter, we also groan. Y Pablo también dice en ese capítulo, nosotros también And he gemimos, says, even the Holy Spirit groans. y aún el Espíritu Santo gime. And the image here is Y la imagen acá of a woman about to give birth. es de una mujer en trabajo de parto. He is describing birth pains, labor pains. Está describiendo dolores de parto. He is saying all creation groaning for the liberation that will come. Está diciendo que toda la creación está gimiendo por esa liberación que ha de venir. All that God is bringing through Jesus Christ. Todo lo que va a traer Dios por medio de Jesucristo. So it's reconciliation with God through the life and work of Jesus Christ. Entonces es una reconciliación a través de la vida y la resurrección de Jesucristo. The work of God by the Spirit through Jesus Christ. El trabajo de Dios por el Espíritu en Jesucristo. Again, it's a Trinitarian drama. Es una obra teatral de la Trinidad. And it centers in Jesus Christ in fullness. Pero su compleción se centra en Jesucristo. Not just his death and resurrection. No solamente su muerte y resurrección. And while those are key, it's part of a larger story. Si bien son claves, son parte de una historia mucho más grande. So we affirm Jesus Christ in fullness. Entonces nosotros afirmamos a Jesucristo completamente. His incarnation, Su encarnación, his life, su examples, vida, sus ejemplos, his teachings, sus the enseñanzas, community that he formed, la comunidad que él formó, his atoning death on the cross, su muerte que nos justifica en la cruz, his resurrection, su resurrección, his ongoing reign,
su reinado continuo and the promise that he will return to bring the kingdom of God in fullness. y la promesa que Él volverá a traer el reino de Dios en su enteridad. And key to this is Jesus' resurrection. Pero la clave de esto es la resurrección de Cristo. So notice what Jesus says in Luke 24:39. Mira lo que dice Jesús en Lucas 24:39. Look at my hands and my feet. Miren mis manos y mis pies, See that it is I myself. que yo mismo soy. Touch me and see. Palpad y ved, For a ghost does not have flesh and bones as you see that I have. porque un espíritu, un fantasma, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. This is the risen Jesus Christ. Este es el Cristo resucitado, Fully physical. totalmente físico. Not a ghost. No es un Not just a fantasma, spirit. no es un espíritu. But rather the first fruits of the new creation. Es el primogénito de la creación nueva. This new creation for which Esta we are nueva, groaning. renovada creación por la cual nosotros estamos gimiendo. This new creation that we will experience as we walk with Jesus. Esta creación renovada que vamos a experimentar si seguimos trabajando con The Cristo. new creation that God is bringing to the whole creation. Es una nueva creación que Dios trae a toda la creación. And so we find similar words in other passages. Entonces encontramos palabras similares en otros pasajes. So look at Hebrews 2:14. Miren Hebreos 2, 14 al And 15. again, you could read that. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. This is what is said about Jesus in relationship to us. Esto habla de Jesús en relación a nosotros. So here's the point. Este es el punto. Whatever happened to Jesus in the resurrection, the same thing will happen to us. Lo que sucedió a Cristo en la resurrección, lo mismo sucederá a nosotros. Now the resurrection is a mystery. Ahora, la resurrección es un misterio. We can't fully understand No it. lo podemos entender. That's because in the resurrection, Jesus entered into new dimensions of life that we can't comprehend. Porque en la resurrección Cristo entró en nuevas dimensiones de vida que nosotros no hemos experimentado. We believe in the resurrection of the body, Pero nosotros creemos en la resurrección del cuerpo, not just the salvation of the soul. no solamente la salvación del espíritu. What happened to Jesus Del will alma. happen to us. Lo que pasó con Jesús pasará con nosotros. And what Paul says in Romans 8 is the same thing will happen to the whole creation. Y lo que Pablo dice en Romanos 8 es que lo mismo sucederá en toda la creación. There will be judgment. Habrá juicio. All that is evil will be cleansed away, Todo lo que es malvado será limpiado so that the whole creation can flourish as God intended. para que toda la creación pueda florecer como fue la primera intención de Dios. So we remember what John said in 1 John Entonces 1. recordamos lo que dijo Juan en Primera de Juan 3:2. When he is revealed, we will be like him, for we will see him as he is. Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. And so, in summary, Entonces, para resumir todo, the New Testament assumes and incorporates the Old Testament revelation. el Nuevo Testamento asume e incorpora la revelación del Antiguo Testamento. Second, we've looked at key references to land and earth in the New Testament. Segundamente, hemos visto referencias claves de la tierra en el Antiguo y Nuevo Testamento. Third, we've looked at the importance of the all things theme También in the New Testament. hemos tocado el tema de esta frase, todas las cosas que se presenta en el Nuevo Testamento. And finally, the decisive fact of Jesus' incarnate life and physical resurrection. Y finalmente, el hecho decisivo de la encarnación y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Now, the point is, all of these interrelate. El punto es que todos estos puntos tienen relación. They're all part of, shall we say, the ecology of the plan of salvation. Son todas partes del plan ecológico de salvación. In this connection, I might, if you're interested, refer you to a new book by Richard Middleton. Y yo sugiero un libro interesante sobre este tema que es de Richard Middleton.
He teaches at Roberts Wesleyan College in New York State, Él enseña en la Universidad Wesleyana which is a en el university estado de Nueva York, university in our tradition. It's a free Methodist institution. que es una universidad de nuestra tradición wesleyano libre, metodista libre. He has this book, The New Heaven, A New Y él Heaven tiene and a New Earth. este libro que se llama El Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. And he goes into considerable detail on these points. Y ahí él profundiza con mucho más detalle sobre estos puntos. But our point over these days is simply this, that salvation means creation healed. Pero nuestro punto sobre todos estos días, básicamente, es que la salvación significa la sanidad y la restauración de la creación. Salvation means creation healed. Salvación significa la sanidad de la creación. In other words, God intends to redeem people with their environment, not out of their Eso environment. significa que Dios intenciona redimir a la persona en su entorno, no afuera de su entorno. So in the Bible, Y esto significa que en la Biblia, the direction of salvation is not up to heaven, but down to earth. que la dirección de la salvación no es hacia el cielo, sino hacia toda la tierra. Because Jesus will return to earth. Porque Jesús volverá a la tierra. Or a better and more biblical way to put it would be this: O una manera más bíblica de expresarlo es esto, the marriage of heaven and earth. que va a haber un casamiento entre el cielo y la tierra. Overcoming the divorce that has happened because of sin. Conquistando, o bueno, se me fue la palabra. Ese divorcio que se produjo en la caída, restaurando esa relación entre el cielo y la tierra. To fulfill those great promises Para cumplir las grandes in the promesas book of Isaiah. que vemos en el libro de Isaías. For example, they shall not hurt or destroy in all my holy mountain. Por ejemplo, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. And so what we find is that Jesus shared our flesh and blood so that we might obtain the freedom of the glory of the children of God together with all creation. Entonces Jesús compartió nuestra carne y sangre para que pudiéramos obtener la libertad de la gloria de los hijos So the de toda la point is, tierra. salvation means creation healed. Esto significa que salvación significa la sanidad de la creación. May the Lord give us eyes to see all that the Scripture teaches us and then to live that to which He calls us. Que el Señor nos dé ojos para ver todo el significado de las Escrituras y moldearnos y ayudarnos a vivir de acuerdo a la luz de las Escrituras. Thank you for your kind attention. Gracias por su atención. Hola. Muy bien, gracias, doctor. Thank you, doctor. Abrimos un tiempo de pregunta, hermanos. We're gonna have a time of questions. Esta es la última oportunidad This que is tenemos your para hacerle last preguntas, chance ¿sí? to Y tenemos ask him algunos minutos questions. para poder realizarlas, así que aprovechemos estos 15 o 20 minutos para preguntar, ¿sí? Muy bien. Bien, doctor, Doctor, de alguna manera, mucho de lo que usted ha hablado viene en la contramano de lo que hemos aprendido. Usted lo dijo en su presentación. Tendríamos que tener tal vez un tiempo mucho mayor para ampliar esa nueva perspectiva que nos ha compartido. Pero mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta su charla de ayer y la de hoy, ¿usted cree posible que la restauración de todas las cosas no apenas estaría en la mano de la iglesia directamente, sino que también de otras entidades? Por ejemplo, hoy hay una conciencia en relación a la sustentabilidad mucho más grande, socialmente, globalmente hablando. Entonces, se me ocurre esta cuestión. Si todas las cosas tienen que ser restauradas, ¿piensa que ese papel no se limitará apenas a la iglesia?
Boa pergunta. Yes. Sí, Jesus Christ is the Lord of the church, Jesucristo es el Señor de la iglesia, but he's the Lord of all creation. pero también es el Señor de toda la creación. God works through the church, Y Dios trabaja a través de su iglesia, but he also works outside the pero church. también Él trabaja fuera de la iglesia. And sometimes he works in judgment on the church. Y a veces trabaja en juicio contra la iglesia. And we see that throughout the Bible Y over lo and over vemos again, en la palabra, where God says, don't think I'm just your God, donde Dios dice, no crean que yo soy solamente Dios de ustedes. because if you're unfaithful, I can use other. Porque si ustedes no me son fieles, yo puedo usar otra herramienta. For example, I can use Cyrus. Por ejemplo, puedo usar a Sirio. And God used in various ways the Roman Empire. Y muchas veces el Señor usó el Imperio Romano. God was already at work before the birth of Christ in Porque- the society, preparing the way. Porque Dios ya estaba presente antes del nacimiento de Cristo, preparando el camino. And God is working providentially in history. Y Dios trabaja providencialmente en la historia. Incidentally, this is a major theme of John Wesley. De hecho, este es un tema muy importante para Juan Wesley. Over and over again, he talked Vez about tras vez, the providence of la God. providencia de Dios. He actually published a 4-volume history of England. Él, de hecho, publicó un libro de historia de 4 volúmenes de la historia de Inglaterra. And the point was to show how God had worked providentially Y el through punto history. era mostrar cómo Dios había obrado providencialmente a través de la historia de Inglaterra. So what is the role of the church? Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia? It is to do the work of God, the work of reconciliation. Hacer el trabajo, la obra de Dios de reconciliación. And it is to look for places, other places where God is Y at work. también de mirar y observar otros lugares donde Dios ya está trabajando. So, for example, when it comes to social justice or Entonces, creation cuando hablamos care, de la justicia social o del cuidado de la tierra, or other values that are o otros valores that que are son actuales, working toward the flourishing of the earth and all people. que están trabajando hacia el florecimiento de toda la creación y las personas. And Christians ought to be able to cooperate. Nosotros como cristianos deberíamos poder colaborar. And this also gives an opportunity for other witness. Y esto también nos da oportunidad de otro tipo de testimonio. Why do we do this? ¿Por qué hacemos esto? Because we love God and we love people and we love the earth. Porque amamos a Dios, amamos a las personas y amamos a la tierra. So I think so. Good point. Entonces sí, es un excelente punto. Muy bien. Cristian. Oh, let me just put one footnote on Quiero what you said. poner una You- nota de pie. You at the beginning you described this as a new perspective or something like that. Al principio hablaste de una nueva perspectiva. What I'm saying is no, it's the old perspective. Yo lo que estoy diciendo es la vieja perspectiva. It's going back century by century, back to Que the va Bible. mucho más atrás que siglos y siglos hasta donde And fue escrita la Biblia. Peeling away layers Estamos of sacando las capas layer upon layer of interpretation de interpretación, capas y capas de interpretación cristiana, that need to be re-examined que in the light necesitan of ser Scripture. reevaluadas a la luz de las The escrituras. Scripture is much more radical on these Las points escrituras son mucho más radicales con estos puntos de lo que nosotros hemos predicado than we may think. So, y de lo que pensamos. ¿Cómo interpreta usted las siguientes frases de Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y mi reino no es de este mundo. yeah, another good point. There's many Muy buen verses. punto. There's many verses in the Bible along that line, particularly with relation to the kingdom of Hay God. muchos textos bíblicos con ese énfasis, especialmente hablando del reino de Dios. And I deal with most of those in my book, Models of the Kingdom. Y yo trato con esos temas en mi libro Modelos del Reino. So Jesus said, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Entonces Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. In the Bible, that has the sense that this world that is dominated by evil
will be judged. En la palabra tiene un sentido de que este mundo que está dominado por maldad será juzgada. Because for this reason, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Por esta razón, el Hijo de Dios fue manifestado para que pueda destruir las obras del enemigo. So as John Wesley said, this world in its present form will pass away. Entonces, como Juan Wesley dijo, este mundo en su forma presente, actual, pasará. So that the new creation will thrive. Para que la nueva creación pueda florecer. And Jesus said, my kingdom is not of this world. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Well, the Roman Empire was of this world. Bueno, el reino romano, el imperio romano era de este mundo. And all the other empires that Y people todos knew los otros imperios que él conocía were of this world. eran de este mundo. Jesus brings to this world a new kingdom. Jesús trae a este mundo un reinado nuevo. It's not of this world. No es de este mundo. It's the kingdom of heaven Es el reino de los cielos, coming to earth. llegando a la tierra. And so this is the sense. If Jesus returns to earth, Este es el sentido. Si Jesús vuelve a la tierra, that means that the kingdom is coming to earth. esto significa también que el reino llega a la tierra. Jesus said, don't store up treasures on earth, but store up treasures in heaven. Jesús dijo, no atesoren oro y plata acá en la tierra. That means all of the truth and the promises of God. Esto habla de todas las promesas y la verdad de Dios. Seek first the kingdom of God and its righteousness. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. And if we do that, Y si hacemos eso, if we are faithful, somos fieles, the time will come when God's will is done on earth as it is in heaven. el tiempo vendrá donde la voluntad de Dios se hará en la tierra como en el And of cielo. course, the role of the church is Entonces el rol de la iglesia es to do now hacer hoy God's will on earth. la voluntad de Dios en la tierra. Pastor Fabián. Quería saber, doctor, qué opina usted acerca de digamos, cuando Jesús le quita importancia a la creación, comparándola con el ser humano, no despreciándola, no. Le quita simplemente importancia. Él le quita la vida de la higuera, secándola totalmente, quitándole la vida totalmente hasta la raíz. Después le dice a las personas que valen más que las aves, y después libera a un hombre y los demonios entran a los cerdos que terminan ahogados. ¿Qué opinión tiene al respecto? Okay. Clearly there is a kind of prioritizing in the Bible. Obviamente hay una priorización. Yeah. First of all, God, who is over all things. Primeramente Dios, que está sobre todas las cosas. And then humans are created uniquely in the image of God. Y el ser humano está creado únicamente en la imagen de Dios. And that has a priority Y because tiene una prioridad. because of our capacity to relate to God Porque nuestra capacidad de relación con Dios and because of our stewardship y responsibility for the earth. nuestra responsabilidad de mayordomía sobre la tierra es mayor. But stop and think about this. Pero piense en esto. We have a tendency to prioritize 1, 2, 3, 4. Nosotros tenemos la tendencia a priorizar 1, 2, 3, 4. And so we have a tendency to say, okay, which is most important? Entonces nuestra tendencia es decir, ¿qué es lo más importante? So, okay, well, we say, this is most Y important. decimos, esto es lo más importante. And what we tend to think is then, well, the other three are not important. Entonces lo que tendemos a pensar es que los otros 3 no son importantes. That's not the way the Bible Pero thinks. no es la manera en que piensa la The Biblia. Bible is much more both and rather than either or. La Biblia es mucho más inclusivo de todo y. So the Bible is much more ecological. La Biblia es mucho más ecológico en su formación de It's pensamiento. like Jesus said to the Pharisees, Es como Jesús dijo a los fariseos, this you ought to have done esto lo tendrían que haber hecho, and not to leave the other undone. pero no dejen de hacer lo otro. It's both.
Son las dos cosas, but in proper relationship. pero en relación apropiada. And the point of priority is relationship to God. Y siempre el punto de la priorización es en relación a Dios. Now, there is certainly the reality of hell and judgment in Obviamente Scripture. también está la realidad del infierno y el juicio en There las is the Escrituras. reality of heaven. Está la realidad del cielo. These are all part of the larger story. Estos son parte de una historia mucho más grande. But the time is coming when all things will be united in Jesus Christ. Pero viene el tiempo cuando todas las cosas serán unificadas en Cristo And Jesús. all that is evil will be cleansed away. Y todo lo que es malo será limpiado. And the whole creation will enter into the liberty of the children of God, as it says in Romans 8. Y toda la creación entrará en la libertad de los hijos de Dios, dice la palabra. What a high privilege we have to begin that work now. Qué privilegio más alto que tenemos de poder empezar esa obra hoy. We don't have to wait till Jesus returns. No tenemos que esperar hasta que vuelva Jesús. In fact, according to Jesus' parables, we will be judged if we wait till Jesus De returns. hecho, seremos juzgados si esperemos la restauración hasta que venga Jesús. We have been given talents and gifts, Hemos sido dados dones y talentos. and we are to be occupied in doing the work of the kingdom now. Y deberíamos estar ocupados haciendo el trabajo del reino hoy. And when we face failure, Y cuando nos encontramos con fracaso, we look ahead to the certainty of God's promises, miramos para adelante de la certeza de esta promesa de Dios. that the whole earth will be full of the knowledge of the un Lord día- as the waters cover the sea. Toda la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren al mar. Muy bien. Hermano Vinicius. Bom dia, Dr. Snyder. Vou falar em português, ele entende. Despacio. Bom, um grupo de teólogos tem desenvolvido um outro pensamento, que é o E.P. Sanders, James Dunn, N.T. Wright e Craig Keener. Estão desenvolvendo a nova perspectiva de Paulo. Dentro dessa nova perspectiva, existe alguma modificação ou alguma reinterpretação para essa ideia do reino ecológico? Necesito ayuda. He's talking about the new perspective on Él Paul está that's, hablando de la nueva perspectiva sobre Pablo, that's found in N.T. Wright and Craig De Keener and Pablo. Sanders and some others. de algunos teólogos nuevos que están analizando nuevamente a Pablo. ¿Cuál es Pode la pregunta? continuar então, parece. Puede seguir ¿Cuál es su pregunta? Eu queria saber se essa nova perspectiva de Paulo altera alguma coisa em relação à visão desse reino de Deus nessa perspectiva ecológica. Porque eles fazem uma reinterpretação da maneira como Paulo enxergava, e isso modifica as cartas paulinas e os evangelhos também. Sim. Então, irmão, quer saber o que eu penso a respeito disso? Sim. Okay. N.T. Wright is one of the authors that I am especially appreciating these days. Bueno, N.T. Wright es uno de los autores que estoy apreciando muchísimo en estos días. Incidentally, he is of the Church of England, De hecho, él es de la iglesia de Inglaterra, same church as John Wesley. la misma iglesia que Juan Wesley. And when I taught a course at Tyndale on the mission of God, Y cuando enseñé un curso sobre la misión de Dios en Tyndale, from a Wesleyan perspective, desde una perspectiva wesleyana, I started with John Wesley and ended up with N.T. Wright. empecé con Juan Wesley y terminé con N.T. Wright. Because you see some things in Wesley that have direct connection with some of the things that Wright is writing Porque today. uno puede notar algunos énfasis de Wesley que se ven en las escrituras de Wright ahora, en los escritos de Wright ahora. So his book, Surprised by Hope, is along the lines of what I've been talking about here. Entonces, por ejemplo, su libro Sorprendido por la Esperanza tiene que ver con esto. His book, How God Became King, is all about Jesus. Su libro Cómo Dios llegó a ser rey se trata de It's Jesús. very consistent with what I'm saying. Es muy consistente con lo que estoy diciendo. And his point that
how God became king is about Jesus Christ. Y el punto era que cómo Dios llegó a ser rey es exaltando a Jesucristo. Not that Jesus Christ will be king, but is king right No que now, Jesucristo será rey, sino que es rey hoy, but reigning according to a different set of principles. pero Él reina de acuerdo a diferentes principios. And currently I'm reading his book, The Day the Revolution Began. Y estoy actualmente leyendo su libro La Revolución Diaria. And what he says is, what happened at 6 p.m. on Good Friday? Y él dijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió a las 6 de la tarde el Viernes Santo? And what happened is a revolution. ¿Y qué pasó? Fue una revolución. That is, it is the kingdom of God in the senses that I've been talking about here. Y se trata de una revolución del reino de Dios, de lo que yo he estado hablando en estos días. And there's about 6 pages early in that book Y hay como 6 páginas temprano en ese libro, en el principio de ese libro, that are a very fine summary of what I argue in Salvation Means Creation Healed. que es un resumen muy excelente de lo que yo descubro o lo que yo hablo de la sanidad de la tierra. And you mentioned Craig Keener, who teaches at Asbury Seminary. Ahora, usted mencionó a Craig Keener, que enseña en la Universidad de Asbury. And he was a missionary for a while in Africa. Él fue misionero por unos años en África. I haven't read his stuff, No he leído su material, but what I've heard from him seems to be compatible with the kinds of pero things lo that I'm que he saying. escuchado acerca de él parece ser compatible con lo que la perspectiva que estoy mencionando. But I particularly like N.T. Wright for this reason. Pero me encanta N.T. Wright por esta razón. Over and over again, he goes back and says, what does the Bible say? Vez tras vez, él vuelve y pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios? What does the Bible actually say? ¿Qué dice la Biblia And realmente? of course, as a scholar of the New Y Testament como estudioso del Nuevo Testamento and of the intertestamental period, y del periodo intertestamentario, so he has a very broad perspective on él that. tiene una perspectiva muy amplia. And behind this is something more, something deeper. Y atrás de esto hay algo mucho más profundo. I think there is a new reformation beginning. Yo creo que hay una nueva reformación, nueva reforma que está comenzando. When it comes to our understanding of the gospel, Cuando nosotros, en cuanto a nuestro entendimiento del Evangelio, God is working down through history, Dios ha estado trabajando a través de la historia and there have been various reforms and reformations. y han habido varias reformas a través de la historia. And there are many treasures in Scripture, Y hay muchos tesoros en las Escrituras. but some of them don't become obvious until the questions get asked from the culture Pero around us. algunos de esos tesoros no son obvios hasta que se comience a hacer las preguntas adecuadas que revelen ese But tesoro. we read in the Scripture, God's word shall accomplish that for which it was sent. Estamos leyendo la Escritura, la palabra de Dios logrará lo que fue comisionado a hacer. So these are exciting days Entonces, estos son momentos emocionantes para ser parte de la to iglesia live out the reality of the kingdom of God y in our world. vivir la realidad del reino de Dios en nuestro mundo de hoy. Muy bien, muchas gracias, doctor, de verdad, excelente. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro hermano, ¿sí? Excelente, gracias. Gracias, Robin.